Un médico ateo se burla de Dios y días después Dios le demuestra su poder de una forma increíble. El doctor Alejandro Ruiz era conocido como uno de los mejores cirujanos cardiovasculares del país. En pasillos, congresos y revistas médicas, su nombre siempre iba acompañado de palabras como precisión, talento o milagro humano. Pero él odiaba esa última. Según él, los milagros no existían. Todo era ciencia, cálculo, manos firmes y decisiones rápidas. Nada de fe. A Dios le rezan los ignorantes, solía decir. Yo no rezo, yo opero. No creía en nada que no pudiera ver, medir o abrir con un bisturí. Su bata blanca era su armadura y el quirófano su templo. Sonreía con arrogancia cuando escuchaba a familiares decir, Dios lo acompañe, doctor. Para él, aquello era una costumbre absurda que la gente no había superado. Aquella tarde, el hospital estaba agitado. Un niño de 8 años había llegado en estado crítico tras un accidente brutal. Hemorragia interna, presión baja, tiempo corriendo en su contra. ¿Quién está de turno en cirugía?, preguntó una enfermera. El doctor Ruiz. Cuando él entró en urgencias, el ambiente cambió. Las enfermeras se apartaron, los residentes se tensaron y los padres del niño se abalanzaron desesperados. Doctor, por favor, sálvelo. Es nuestro único hijo. Dios lo ha puesto en sus manos. Alejandro contuvo una mueca de molestia. Dios no opera, señora, respondió sin mirarlos. Aquí el que va a intervenir soy yo. Si quieren rezar, háganlo afuera y no me estorben. El padre tomó a su esposa de los hombros y la apartó mientras el doctor daba órdenes rápidas. Quirófano 3, prepárenlo. Necesito sangre tipo O positivo. Ya. Monitoreo constante. Anestesia inmediata. Mientras el equipo corría, el niño entró en un paro momentáneo. Alejandro no dudó. Iniciamos. No lo pierda ni un segundo. El quirófano se llenó de voces, tensión, sudor y respiraciones contenidas. Alejandro trabajaba como una máquina, rápido, preciso, sin titubeos. En su mente no había espacio para el miedo ni para Dios. Había luz, acero y carne abierta, y la vida al borde de apagarse. 2 horas después, el corazón del niño volvía a latir estable. Terminamos, está vivo. Lo dijo sin emoción, como quien entrega un reporte matemático. Al salir, los padres corrieron a él llorando. Gracias, Dios mío, gracias, Señor. Escuchaste nuestras súplicas. Se abrazaron entre ellos, sin siquiera mirar al médico. La madre cayó de rodillas, levantó las manos al cielo y sollozaba. Bendito Dios que lo salvó. Mi hijo va a vivir. Pasaron varios segundos antes de que lo miraran. Doctor, gracias también a usted. Ah, también, pensó él con molestia. Lo habían puesto en segundo lugar. Lo habían agradecido como un complemento, no como el protagonista. Ajá, respondió fríamente. Está estable, pero necesita cuidados intensivos. No lo pierdan de vista. Se fue sin más. Al subir al área de descanso médico se encontró con 2 colegas que lo miraban impresionados. ¿Lo lograste?, preguntó uno. Sí, respondió Alejandro, sacándose los guantes. Pero ¿saben qué fue lo mejor? Ver a los padres agradecerle primero a un amigo imaginario antes que a mí. Los otros rieron con incomodidad. Bueno, doctor, la gente tiene fe. Fe es lo que usan los ignorantes cuando no entienden cómo funcionan las cosas. Le salvé el hijo frente a sus ojos y se arrodillan ante el aire. ¿Puedes creer eso? Se burló imitando. ¡Ay, Dios, gracias por salvarlo! No fue Dios, fui yo. ¿Tienen idea de lo irónico que es eso? Uno de los colegas intentó suavizar. Bueno, para ellos quizás Dios actuó a través de ti. Alejandro se rió con desprecio. No necesito ser instrumento de nadie. Mis manos, mi mente y mi técnica salvaron a ese niño. Si Dios hubiera estado a cargo, el niño estaría muerto, porque Dios, al menos en este hospital, nunca ha operado a nadie. Un residente que lo había escuchado murmuró en voz baja. Dicen que burlarse de Dios no es buena idea. Alejandro lo miró de reojo. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Derribarme con un rayo? Rió con soberbia. Por favor.
No sabía que aquella burla sería la última risa tranquila que tendría antes de que algo mucho más grande que su orgullo tocara su vida. Y no con bisturí, sino con poder. Alejandro siguió su rutina los días siguientes, con la misma seguridad y arrogancia de siempre. Para él, lo ocurrido con aquel niño era solo otra prueba de su superioridad como cirujano. Una noche, después de un largo turno, salió del hospital conduciendo su auto último modelo. La lluvia golpeaba el parabrisas, pero él no bajaba la velocidad, ni pensaba en descansar. Mientras avanzaba por la autopista, recordó fugazmente la escena de los padres arrodillados agradeciendo a Dios. Chasqueó la lengua y murmuró: ignorantes. A pocos metros, un camión perdió el control por el pavimento mojado. Alejandro apenas vio las luces cuando el impacto lo golpeó de frente. No hubo tiempo de frenar, ni de girar, ni de gritar. Solo un estruendo brutal, metal retorcido y un silencio súbito dentro de su mente. El auto quedó destruido. Los bomberos tuvieron que cortar puertas y techo para sacarlo entre hierros convertidos en cuchillas. El cuerpo del médico estaba cubierto de sangre, inconsciente, con fracturas múltiples y traumatismo cráneoencefálico severo. «¡Es el doctor Ruiz!», gritó un paramédico al reconocerlo. Lo subieron a la ambulancia, pero la presión caía, el pulso era inestable y sus pupilas respondían con lentitud. El anuncio del accidente llegó al hospital y el personal de guardia se paralizó. «Alejandro, no puede ser». En urgencias lo recibieron como reciben a los moribundos, rápido, desesperados y sin promesas. En ese momento, los mismos pasillos donde él caminaba con soberbia ahora olían a tragedia. 3 cirujanos intentaron intervenirlo, pero las lesiones eran demasiado extensas. Sus colegas, los mismos con quienes se burlaba de la fe ajena, lo miraban con impotencia. «Hicimos todo lo posible», dijo uno con voz quebrada. «Su cerebro está muy comprometido. Probabilidad de despertar, menos del 1%. La noticia se regó por todo el hospital. Algunos enfermeros se quedaron en shock. Otros lloraron en silencio sabiendo que aquel hombre brillante, aunque duro, había salvado incontables vidas. Una residente recordó sus palabras recientes: «El día que Dios se aparezca en el quirófano conmigo, hablamos». Y sintió un escalofrío. Alejandro quedó conectado a ventilación con sondas, cables, monitores y vendas cubriéndolo. Su rostro, antes firme y seguro, ahora era el de un hombre frágil y roto. «Solo queda esperar», dijo el jefe de neurología. Aunque, para ser sinceros, lo más probable es que no despierte nunca. Durante la madrugada, una enfermera entró a revisar sus signos. Mientras limpiaba sus manos con suavidad, dijo en voz baja: «Aunque usted no crea, yo voy a orar por usted, doctor. Ya vi a Dios hacer cosas que la ciencia no puede». El monitor seguía marcando susurros de vida. Afuera, algunos colegas se quedaron en la sala de descanso, en silencio, sin bromear, sin incredulidad. Por primera vez, el hombre que había hablado con tanta soberbia se encontraba donde él nunca imaginó, en el borde exacto entre la razón y lo eterno. Y entonces sucedió algo que nadie vio, pero él sí. En medio de su coma, Alejandro no flotaba en oscuridad. Estaba de pie en lo que parecía ser una habitación del hospital, pero limpia, silenciosa y con una luz cálida entrando por una ventana que no existía en la realidad. Miró alrededor, desconcertado. «¿Qué es esto?», murmuró. De repente, escuchó una risa infantil, ligera, como campanas diminutas en el aire. Giró la cabeza y lo vio. Un niño, no mayor de 8 años, vestido completamente de blanco, entró corriendo como si la habitación fuera un patio de juegos. Tenía el rostro iluminado por una alegría indescriptible. No parecía enfermo, ni perdido, ni asustado. Parecía en paz. El médico frunció el ceño. «Oye, ¿quién te dejó entrar aquí? ¿Dónde están tus padres?». Pero el niño no respondió. Se acercó caminando con tranquilidad, sonriendo. Lo miró con ternura, como si lo conociera desde siempre. Alejandro, extrañamente, no sintió miedo, sino una mezcla de desconcierto y algo que no podía nombrar. «¿Qué haces aquí?», insistió. El niño alzó la mano lentamente y la apoyó sobre la frente de Alejandro con una suavidad que no parecía humana. Al tocarlo, una sensación de calor, calma
y fuerza recorrió todo su cuerpo. No era anestesia, no era sugestión, era algo que ninguna máquina podía reproducir. Alejandro retrocedió un paso, incrédulo. ¿Qué estás haciendo? El pequeño lo miró directo a los ojos y con voz dulce pero firme respondió: porque yo soy Jehová tu sanador. Sus palabras no retumbaron en la habitación, retumbaron en el alma. No hubo truenos, ni coros, ni destellos. Solo esa frase simple pero eterna, perforando el orgullo y el escepticismo como una lanza invisible. Antes de que Alejandro pudiera hablar, preguntar o negar, el niño se dio la vuelta y salió dando pequeños saltos, riendo como si jugara entre nubes. El médico intentó seguirlo. «Espera, ¿qué dijiste? ¿Que eres quién? ¡Vuelve!». Corrió hacia la puerta, pero al abrirla, solo encontró un vacío de luz que no quemaba, pero cegaba todo miedo. En ese mismo instante, en el mundo real, algo empezó a cambiar en su cuerpo. Sutil, casi imperceptible, pero real. Y sin que nadie lo supiera, el cielo había puesto su mano donde la ciencia había soltado la suya. El reloj del hospital marcaba las 5:47 a.m. La noche se disipaba lentamente y los pasillos empezaban a llenarse de movimientos rutinarios. En la unidad de cuidados intensivos, el cuerpo del doctor Alejandro Ruiz seguía conectado a sondas, máquinas y respiración artificial. Su pronóstico no había cambiado. Menos del 1% de posibilidad de despertar. Probabilidad de vida, prácticamente ninguna. Una enfermera revisaba sus signos vitales mientras anotaba en una tabla. «Sus parámetros siguen iguales», susurró. «Nada cambia». Se quedó unos segundos mirándolo. Ese rostro, antes arrogante y firme, ahora lucía pálido, frágil, casi ajeno al hombre que todos conocían. «Dios, si tú quieres hacer algo, hazlo», dijo en voz baja. «Yo ya vi lo que tú puedes hacer, aunque él no lo crea». Se acomodó la mascarilla y salió de la habitación. El silencio volvió a reinar. Pero entonces algo ocurrió. Un leve movimiento. Primero en los dedos, apenas un temblor. Luego en los párpados. Los monitores marcaron una variación, pequeña, sutil, pero fuera de lo normal. Las cifras de sus signos vitales se estabilizaron como si un metrónomo invisible hubiera tomado el control. Minutos después, otro espasmo recorrió sus manos. Las máquinas empezaron a registrar actividad neurológica inesperada. Al regresar a la habitación, la enfermera se quedó paralizada. ¿Qué está pasando? Las ondas cerebrales empezaban a subir en intensidad, la presión arterial subía, la frecuencia cardíaca se sincronizaba, el cuerpo respondía, como si algo lo estuviera sacando desde adentro del coma. «Doctor Herrera, venga rápido». El doctor de guardia entró corriendo. «¿Qué ocurre?» «Está reaccionando. Mire el monitor». El doctor frunció el ceño. Esto no es posible. Su cerebro estaba prácticamente inactivo. No hay explicación para esto. Mientras revisaban los parámetros, un sonido cortó todo pensamiento. Una respiración espontánea. El doctor se inclinó sobre él. «Desconecta el ventilador. Despacio». Quitaron el tubo con extremo cuidado. Y entonces, los ojos de Alejandro, con lentitud, empezaron a abrirse. Un silencio denso llenó la habitación. Nadie habló, nadie parpadeó. «No, no puede ser», susurró un residente. «Esto es imposible». Alejandro abrió los ojos por completo. Su mirada estaba perdida unos segundos, como si el mundo se estuviera reconstruyendo frente a él. Trató de hablar, pero la voz no salió. Respiró profundo, miró a su alrededor, y las primeras lágrimas que brotaron no fueron de dolor, sino de algo más antiguo, más profundo, más grande que su ego. ¿Qué día es?», balbuceó. Nadie respondió al principio. Todos seguían en shock. «Doctor, estuvo en coma. Su caso era terminal».
No hay forma científica de explicar lo que está pasando. Alejandro cerró los ojos un segundo y una imagen le cruzó por la mente como un relámpago silencioso. El niño vestido de blanco, riendo, acariciándole la frente. Yo soy Jehová, tu sanador. Sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en su vida, las palabras no obedecían a su mente. No había soberbia, ni lógica, ni argumento posible. Solo verdad. Horas después, sus colegas más cercanos se reunieron a su alrededor. Aún incrédulos. Alejandro, estás vivo. No sabemos cómo, pero estás aquí. Él los miró, pero ya no tenía el brillo altivo de antes. Su voz salió ronca pero firme. Yo sí sé cómo. Se hizo un silencio incómodo. Uno de los cirujanos, el mismo con el que se había burlado de los padres del niño, se atrevió a preguntar: ¿Qué? ¿Qué viste mientras estabas en coma? Alejandro dirigió la mirada hacia la ventana, donde los primeros rayos del amanecer empezaban a teñir el cielo. Respiró con calma, como si sus pulmones se hubieran hecho nuevos. Vi a alguien, dijo sin tambalear. Un niño con una túnica blanca. Las miradas se cruzaron en silencio. Se acercó a mí y me tocó la frente. Otro doctor tragó saliva. ¿Y qué te dijo? Alejandro cerró los ojos un instante y una lágrima se deslizó. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Nadie se atrevió a hablar después de eso. Ni una broma, ni una réplica científica, ni una explicación forzada. Muchos de los que estaban ahí habían visto milagros en pacientes, pero no en uno de ellos, mucho menos en alguien que había despreciado todo lo que no se podía medir con un microscopio. Esa tarde, ya consciente y sin aparatos, Alejandro pidió algo que dejó a todos en silencio. Quiero ver a los padres del niño que operé hace unos días. Los llamaron. Cuando llegaron, pensaron que se trataba de una firma o de un informe, pero en cuanto entraron en la habitación, lo vieron diferente, vulnerable, vivo. La madre habló primero. Doctor, nos sorprendió saber lo que le pasó. Oramos por usted. Le pedimos a Dios que lo salvara, así como usted salvó a nuestro hijo. Alejandro desvió la mirada con dolor. Yo me burlé de ustedes. Me reí de su fe. Pensé que no tenía sentido agradecerle a Dios. Yo creí que no necesitaba a nadie más. El padre se acercó y posó una mano en su hombro. Dios también lo escucha a usted, aun cuando usted no lo escuche a él. Alejandro lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Perdónenme. La madre sonrió con ternura. No tiene que pedírnoslo a nosotros, doctor. Usted ya sabe a quién. Esa noche, en la soledad de su habitación, sin máquinas, sin bisturí, sin prestigio, se quebró. Y por primera vez en su vida habló sin orgullo, sin teoría, sin argumentos. Dios, si realmente fuiste tú, perdóname por burlarme. Gracias por no hacer conmigo lo que yo merecía. No hubo truenos, ni voces, ni luces, pero había paz. Una paz que no venía del mundo. Una paz que no se receta ni se opera. Una paz que sanaba más que sus huesos rotos. Días después, cuando lo dieron de alta, una enfermera le preguntó: «Doctor, ¿cómo se siente?». Alejandro lo miró y con una voz tranquila respondió: «Hoy sé que salvar vidas no me hace Dios. Solo me recuerda que hay uno que sí puede hacerlo, incluso cuando nosotros no». Salió del hospital caminando lento, pero con el alma despierta. Había entrado como un hombre invencible. Salía como alguien que había conocido el límite y a quien lo traspasa. Y jamás volvió a decir que Dios no existía.